Bueno, buenas tardes y les doy la bienvenida a todo este público maravilloso que en modo informal empezó a saludar Gabriel y que me gusta para aflojar lo que serían las tensiones de toda una semana difícil. Y dentro de los agradecimientos, queremos agradecer a Bernardo Kosakov, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, docente en la UTDT y UNCI, exdirector de la CEPAL, a Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país, Norberto Consani, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, Mariana Vázquez, profesora de la Universidad de Buenos Aires, UNDAF, especialistas en política internacional e integración regional, representante del Observatorio del Sur Global, ex coordinadora de la Unidad de Participación Social de Mercosur. Jeffrey Travis, CEO de Positron, compañía norteamericana dedicada a la realidad virtual. Ahora sí, con la profesora Carmen Terrezza, quien va a leer el currículum de Gabriel Balbo. Carmen, por favor. Y les pido silencio, porque si no tengo que silenciar a mucha gente, y creo que somos todos adultos, y creo que estamos con toda gente digamos, de la ciencia y tecnología y de otras profesiones, y tenemos que respetar la presentación para que quede una linda grabación de esta presentación tan importante. Carmen, tenés la presentación de Gabriel Balbo, por favor, el currículum de él, por favor. Buenas tardes. Gabriel Balbo, diplomado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, magíster en Estudios para el Desarrollo por la Universidad Autónoma de Barcelona y Fundación CIDOB, España, posgrado en Desarrollo Humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, especialista en Relaciones Económicas Internacionales, con especial énfasis en la geopolítica de la tecnología y en cadenas de valor, docente investigador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a cargo de la Cátedra de Inteligencia Competitiva, profesor de Inteligencia Competitiva y Económica en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario, entre otros centros de estudios. Docente invitado en la Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília, São Paulo, Brasil, docente del Instituto Nacional de Capacitación Política de Argentina. Bueno, acabamos de escuchar, así, digamos, extractivamente, parte del currículum de Gabriel Balbo. Nosotros hicimos una pequeña presentación para mostrar un paneo muy así por encima del libro, y bueno, les voy a compartir la pantalla, no sé si ya la pueden ver. Sí, sí, perfecto. Bueno, obviamente, ¿quién es Gabriel Balbo? Nos acaba ya de leer el currículum recién Carmen, por eso se va de viaje, digo. Y acá, Gabriel, como lo vemos, es muy, muy apreciado y muy respetado en su profesión. Y más o menos quisimos rescatar estas fotos de colegas que forman parte de su vida. Bueno, y estos son partes de los temas que va a tratar, que trata este libro, que realmente 5G, la guerra tecnológica del siglo, posicionamiento geopolítico, seguridad internacional y negocios en pugna. Está la arena latinoamericana. Fíjense ya qué puntos involucra este contenido. Y acá, cuando
cuando recién se hizo la muestra, porque esta es la muestra del libro, ni siquiera el ir al libro, pero eso es lo que tiene de lindo, de ver algo del backstage, como siempre digo, Gabriel, como para que la gente comparta todo lo que es el proceso del desarrollo de un libro de tanto tenor investigativo. Este libro se vende en la cadena de Cúspide, y estaríamos horas con toda la cadena, que es muy larga, de Cúspide, y se vende en la cadena de Jenny y en las plataformas, en la plataforma de Almaluz, con envío directo y a través también del ebook, en formato ebook. Próximamente ya fue aceptado para que esté en venta en la región en nuestra asociada editorial, que es Alfa Omega, que está en Colombia, realmente con ventas directas a las universidades. Así que realmente felicitaciones, Gabriel, al respecto, porque bueno, tu material ingresó, así que bueno, próximamente en estos días va a estar ya en la región como libro también de investigación para la región, que ya es muy importante porque recién salidito, que está ya en el mercado, que ya está posicionado, la alegría de que está en góndolas principales, porque ya lo hemos visto, lo encontró él, no lo sabía, que estaba en la góndola principal de Jenny, en Ateneo, que está en la Avenida Santa Fe. Bueno, o sea, a veces este tipo de libros son los que escasean, que no hay mucho en tecnología. Nosotros siempre invitamos a los investigadores de tecnología a que publiquen, porque realmente es un punto que realmente consideramos que se está trabajando muy poco mundialmente hablando. O sea que gracias, Gabriel, por ese ahínco que has tenido en proponer esta nueva presencia en el mercado de este libro, que va a dar mucho que hablar y ya está dando que hablar. En esta presentación, uno de los que nos acompaña es un especialista, un especialista elegido por Gabriel Balbo, que es el licenciado Gustavo Nefa. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Dirección Bancaria del SEMA, en conjunto con el MBA de la Universidad de Rochester, Nueva York. Actualmente es socio y director de Research for Traders, liderando un equipo de 7 analistas de mercados. RFT es una consultora de research financiero y de mercado independiente. También es socio de FinGurú. Se ha desempeñado 24 años en el sector financiero, tanto en entidades nacionales como de capitales extranjeros, habiendo ocupado el puesto de analista de Research Senior en Macro Securities del Banco Macro y en el BBVA, Banco Francés, además de analista económico junto al economista en jefe del BBVA, Banco Francés. Los dejo acá con el licenciado Gustavo Nefa. Gracias, Adriana. Bueno, primero, felicitaciones a Gabriel. Es un libro más que necesario, ¿sí? Es un libro, me parece, que plantea justamente la dicotomía del choque de las fuerzas económicas, geopolíticas y, por qué no, militares, detrás de un paradigma tecnológico que se viene a instalar y que va a dar mucho que hablar, ¿sí? Cuando arrancamos con la 3G, 4G y ahora con la tecnología 5G, que es como está basado el libro y planteado, es una manera, me parece, plantear justamente cómo se viene el mundo en este siglo XXI. Es el choque económico y por el poderío geopolítico. Sabemos que, así como planteó Gabriel en su libro, muy acertadamente un tablero en el cual se juegan muchas fichas y donde hay campeones y hay retadores, ¿sí?, y aspirantes a ocupar ese trono. Vemos en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ¿sí? Y justamente en 5G tenemos a un exponente de lujo que es Huawei, que se está haciendo cada vez más fuerte y cada vez más resistido, justamente por ese tema. Vemos a Estados Unidos siendo amenazado. Amenazado es una palabra bastante retórica, pero en realidad se siente amenazado por China y hace todo lo posible justamente como para poder diferenciarse, ponerle un freno y mostrar su superioridad. Pero sabemos tarde o temprano que China va a destronar a Estados Unidos. Le tomará un poco más de tiempo, le tomará una década más, no sabemos bien cuándo. Quizás en el año 2030 ya hay algunos augurios de desplazamiento del PIB medido en términos de poder adquisitivo. Es decir, ojo, hay que tomar en cuenta cuánto valen las cosas en cada país para poder
entender la riqueza de la población. Medio en dólares tardará más, pero sabemos que Estados Unidos está siendo amenazado, y en esa amenaza el libro plantea excelentemente este choque entre las empresas que quieren adueñarse de ciertas tecnologías, porque la información es poder. Y también en muchos capítulos Gabriel repasa todo lo que es el poderío de la información. No por nada las redes sociales son parte de nuestro día a día. Más allá del entretenimiento, las empresas hacen uso de esa información para hacerse fuerte y obtener otros bajas. También creo que el siglo XXI va a estar, y está muy bien explicado en el libro también, va a estar asignado por también quien maneja la información con otros usos, no solamente esparcimiento. Es decir, todo el tema de los hackeos, lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, anteriores a Biden, donde Trump se hizo fuerte frente a Hillary. Bueno, el tema del espionaje, el tema de la sensibilidad de la información, el tema de los monopolios, en donde Estados Unidos, hoy reinante, tiene algo más para perder por ser el campeón a manos de China, que es el retador. Bueno, no coincido tanto en el retador en todos los aspectos, porque justamente China, del cual nosotros importábamos cosas que eran simplemente copycats o simplemente copias malas hechas hace 2 décadas atrás, y hoy es visto por la mayor parte de los países, no solo como el principal comprador de materias primas, como es el caso de Latinoamérica, sino sobre todo como aquel que le va a dar el reto en materia tecnológica. Así que mi humilde comentario es que es un libro más que necesario comprender este tablero geopolítico y comercial, sobre todo económico. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la expresión y la interpretación de la lectura sobre este contenido que es muy suficiente, tiene muchas comparativas y muy claras, nítidas. Bueno, otro de los profesionales seleccionados para también acompañar en esta presentación es el doctor Darío Caresani. No lo ubico ahora aquí en pantalla, me gustaría ver si lo tengo acá visto, porque creo que entró Darío, pero no tengo el apellido. Ahí está, sí, está. Ahí está. Bueno, gracias, doctor. Perdón, porque si no lo tengo visualizado, no me siento bien. Bueno, es doctor, es graduado en filosofía, doctor en gestión de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente del Fondo de Inversión de la Pequeña y Mediana Empresa, director de la Unidad de Evaluación de la Calidad del Banco Interamericano de Desarrollo, director general de tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente de UBATEC. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad de La Plata y la UNAG y dicta cursos de maestría y doctorado en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Bueno, los dejo aquí con el doctor Darío Caresani. Tiene muteado el... Está muteado, si se desmutea, ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tuve el desafío intelectual de leer el libro de Gabriel y debo reconocer que lo disfruté, que es algo que a veces uno en la tarea de todos los días no disfruta de las cosas, ¿no? Yo realmente sentí mucho placer en la lectura. ¿Y por qué sentí mucho placer? Bueno, obviamente que como ustedes, para aquellos que me conocen, o para Gabriel que me conoce, yo soy un enamorado de los temas de la tecnología y del impacto de la tecnología en la actividad económica, y bueno, pienso, leo, escribo y estoy continuamente consustanciado, pensando en los problemas de las implicancias entre el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico, estas implicaciones que se dan, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país difícil de catalogar desde el punto de vista tecnológico, es un país raro, tecnológicamente hablando, ¿no? Es un país que si bien tiene una localización geográfica en Latinoamérica,
y como todo país, que es un país que está desde el punto de vista geopolítico, un país que está en desarrollo, tiene, desde el punto de vista tecnológico, algo más que el dulce de leche, el colectivo. Desde el punto de vista tecnológico, tenemos una central, una empresa de tecnología muy importante, como INVAP. Somos uno de los 8 países que manejamos, o 10 países que manejamos la tecnología nuclear, con 3 centrales nucleares de larga data, ¿no? Manejamos, cuando tuvimos la voluntad política, y esto lo discutimos mucho con Gabriel, Argentina se puso en sintonía y pudo poner satélites en el espacio. O sea, Argentina tecnológicamente es difícil de catalogar, pero cuando uno quiere hacer una taxonomía o una clasificación de dónde está tecnológicamente hablando, para tratar de ubicarse en el concierto de las naciones, realmente este libro va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Porque para aquellos que quieran disfrutar del libro, el libro hace una historia, pero una interesante historia y una detallada historia, sobre todo para aquellos que peinamos canas o peinamos frentes amplias, digamos, porque pone fotos de cómo eran los aparatos y uno va viendo cómo el 1G, el 2G, el 3G, y cómo uno fue participante y cliente de esas tecnologías, ¿no? Porque ahora los jóvenes parece muy fácil estos dispositivos que todos tenemos, ¿no? Que hablamos por WhatsApp con nuestro pariente que vive en Jerusalén, y bueno, y esto hasta hace poco no era tan fácil, ¿no? Cuando estaba la 2G o la 3G. Entonces digo, ¿por qué es importante esto de los indicadores? Cuando uno dice, cuando un país está en una brecha tecnológica disímil, distinta. Bueno, Gabriel hace un raconto muy interesante de dónde están los enclaves industriales de las tecnologías de la comunicación. Entonces, hace un mapa de lo que es Corea y de lo que es el monstruo digo, monstruo en el sentido figurativo, como es Samsung, el poderío tecnológico de esta mega empresa y la diversificación. Y algo cuenta también el libro de las relaciones entre esta empresa y, obviamente, el gobierno de Corea del Sur, ¿no? También hay una muy buena descripción de lo que pasa en las dos Chinas y el problema que hay, porque cuando uno habla de tecnología de la comunicación o de las telecomunicaciones, habitualmente la gente habla exclusivamente de los Estados Unidos, ¿no? Como si todas las empresas fueran, y sobre todo de las empresas que están sobre el Pacífico, ¿no? Y entonces el Silicon Valley, y como el Silicon Valley como que fuera un grupo de amiguetes que se juntaron en un garage y tuvieron buenas ideas, como Bill Gates, y es bastante más complejo. Y me parece que el relato documentado, profusamente documentado del texto de Gabriel, hace un raconto minucioso con la rigurosidad científica de analizar las fuentes, y hace interpretaciones muy interesantes, y uno prácticamente tiene un mapa, un recorrido mapeado de estos últimos 60, 70 años en la historia de las telecomunicaciones. Y como señalaba recién Gustavo Nefa, el fin, o el libro nos deja, y ya de paso estoy inaugurando lo que puede ser lo más importante, que es la discusión entre pares, entre los que estamos en este ciberencuentro, es en esto en lo que va a venir, ¿no? Porque también como Gabriel bien lo relata, la nación china, el pueblo chino, hace nada más que 300 o 400 años que no fue líder a nivel mundial, pero históricamente el imperio chino tiene una tradición muy grande, ¿no?
Y hay un relato construido en el libro muy interesante que nos permite interpretar qué es Huawei, ¿no? Porque parecería que Huawei, bueno, es lo mismo que Samsung, no es lo mismo que Samsung, como no es lo mismo lo que pasa en las distintas empresas. Y el libro hace un detalle de cómo funciona esto de los encadenamientos y las especificaciones que se dan en este tipo de tecnologías de la comunicación. Entonces, como para ir terminando, el libro nos deja instalado sobre el final, y cuando uno mira algunos de estos indicadores, nos deja instalando en esta discusión de quién va a ser el que lleva el predominio geopolítico del mundo. Y mira un indicador y Gabriel dice, bueno, miremos que en las tecnologías más importantes, por primera vez, la OMPI registra que China, que empresas chinas, tienen más patentes que las empresas americanas, o mejor dicho, norteamericanas. Para nosotros que miramos a ellos los del sur, ellos se dicen americanos, nosotros decimos son los norteamericanos, nosotros también somos americanos. Claro. Esto es paradigmático, ¿no? Porque nos instala en un momento en el cual nosotros somos un país dependiente, pero también estamos en un semicontinente como es Latinoamérica. Entonces, Gabriel hace una detallada descripción de qué pasó con los telcos en México, ¿no? Y esta relación entre Gortari, Salinas de Gortari y el famoso sirio Slim, ¿no? Y el imperio que logró en un proceso parecido al de Argentina, en la década del 90, ¿no? Con la privatización de Entel, en el caso de Argentina, y las empresas de telecomunicaciones mexicanas, y lo que dio lugar a eso, ¿no? Las empresas del conglomerado, claro. Pero también se toma el trabajo de mirar los balances de las empresas y cómo hay una relación muy fuerte, ¿no? Y establecer cuáles son los líderes en cada lugar, ¿no? Y también mira, sobre el final del libro, mira lo que está pasando, lo que pasó recientemente en Brasil y lo que puede pasar en Argentina. Que si bien nadie tiene la bola de cristal, pero haciendo estos análisis que a Gabriel tanto le gustan hacer, que son muy interesantes de perspectiva tecnológica, la pregunta es cuál va a ser el rol de Argentina con respecto al liderazgo tecnológico de estos dos grandes tractores, por así llamarlo, ¿no? Y digo que las 5G son muy importantes porque, como decíamos hoy, no es solamente para poder ver muchas películas o para escuchar música, sino porque las industrias, y Gabriel lo aclara perfectamente, la 5G está siendo el elemento fundamental en el predominio industrial de los países, porque la 5G es fundamental para esto que denominamos la 4.0, la cuarta revolución industrial, donde aparece la manufactura aditiva, los robots, la big data, las impresoras 3D, la Internet de las cosas, o sea, datos, información, conocimiento, ¿no? Datos, información, conocimiento. Y cómo los algoritmos permiten la optimización de la función de producción, pero también cómo los algoritmos permiten una gestión organizacional mucho más eficiente, mucho menos arbitraria en la toma de decisión de los humanos y mucho más basada en los datos, en el análisis de los datos. Entonces digo, y para terminar, el libro hace un compendio muy detallado, muy bien analizado de la historia de las telecomunicaciones en este siglo, o mejor dicho, en los 2 siglos. Y nos deja abierto a un gran interrogante, ¿no? De cómo va a estar Argentina, cómo va a estar el sector industrial argentina con respecto a las nuevas tecnologías que, tomando en este corazón que es el 5.0,
van a permitir que Argentina mantenga un lugar o lo pueda, las empresas puedan llegar a estar en una situación ligadas al concierto de los países a nivel internacional. O sea que el mismo placer, la misma delectación que yo tuve al leerlo, les quiero comentar que pueden tener ustedes. Es un libro de muy amena lectura, lo van a devorar en 2 o 3 días, y creo que es imprescindible para hablar de los temas de desarrollo tecnológico, desarrollo industrial. Es una especie de libro, un libro bisagra, ¿no? Y aquellos que les guste un poco la historia de la tecnología van a ver desde fotos antiguas donde se veían los viejos teléfonos de baquelita, van a ver afiches de publicidades. Realmente es muy ameno y es muy placentero. Y hoy en día, en la situación que tenemos, hablar de hacer cosas placenteras como es la lectura, la verdad que es una actividad poco frecuente y por lo tanto recomiendo su... Bueno, muy agradecidos por las palabras del doctor Darío Carezani, que han sido muy importantes, profundamente también esquematizando ese análisis que desarrolla Gabriel con respecto al aspecto económico-financiero, que a mí también me llamó la atención. O sea que fue hasta, no sé, hasta el rincón, hasta abajo de la cama, de cada lugar que yo le decía. Y hay mucho más, porque tuvimos que recortar, ¿o no es así, Gabriel? Pero bueno, para mí es un honor. Pero quiero decir que lo que comentó, todos esos datos de color contiene este libro. Ahora sí, vamos a escuchar a Gabriel Balbo, así que te invito a hacer tu exposición respecto a esta presentación. Bueno, muchas gracias, Adriana. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad que para mí es un placer presentar una obra como la que he realizado. Le agradezco principalmente o primeramente a Adriana por hacer realidad el sueño del libro. De repente, esta idea de tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, quizás sea una pavada, pero me pareció interesante esta construcción y este proyecto que fue el libro. Tengo para agradecer, bueno, primeramente a mi familia, que me ha bancado los lugares que le he dedicado al libro, sobre todo lugares comúnmente a la noche, después de cenar, o cada hora o cada espacio que quedaba ahí para poder dedicarle al libro, se lo dedicamos a Mariana, a Santino, a Agustina, a mi sobrina Irene, que me ha ayudado en la edición, bueno, a mi viejo. Quiero agradecerle también a mi vieja, que bueno, ya no está, pero merece un agradecimiento porque siempre me bancó y sé que está conmigo. Bueno, después agradecer a los compañeros y compañeras de la Jauretche, de la UNLP, de la Universidad Nacional de Rosario, de la UNTREF, de la UBA, a los colegas, a los compañeros y compañeras del INCAP, del Instituto Nacional de Capacitación Política, a los amigos y amigas del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, a los de Vintecar, a los colegas que conozco que están trabajando hoy en funciones ejecutivas, en el Ministerio de Defensa, en Cancillería, en los municipios, en el ENACOM, en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, toda esta gente me ha ayudado y me ha nutrido de conocimiento, de datos, de información. Y bueno, en este devenir que fue la construcción del libro, bueno, me estoy olvidando también de la Universidad Torcuato Di Tella, que está Beni presente acá, Beni Kosakov, el Observatorio del Sur Global, Mariana Vázquez, representada. Bueno, quería aprovechar el libro,
se basa principalmente en lo que es la geopolítica de la tecnología, que es un concepto realmente novedoso y que da lugar a la importancia que tiene el desarrollo tecnológico en lo que es la generación de poder de las naciones. Y este poder, que es un poder que no sabemos si es un poder duro, un hard power, o es un poder blando, un soft power. Ahí me gustaría, bueno, la UCA de Córdoba también está presente con la presencia de Florencia Rubiolo, y trata de estos temas, la importancia que tiene la tecnología en la construcción de poder de las naciones. Y ese poder cómo se proyecta y cómo esas naciones que no tienen estas capacidades se tienen que adaptar, se tienen que amoldar, se tienen que ir detrás de aquellos que detentan la tecnología y se tienen que posicionar. Entonces, en ese posicionamiento hay muchísimo de política, y en la política uno tiene que ir viendo qué cosas le sirven y qué cosas no le sirven de acuerdo a la naturaleza del sujeto al que el político, el sujeto representa. Si hablamos de los países, vamos a tener detrás de un sujeto que tiene que tomar decisiones políticas un interés nacional. Ahora, ese interés nacional tiene que ser sólido. Si no tenemos un interés nacional sólido, lo que puede resultar del acomodamiento en la sociedad de las naciones, en el universo, en la sociedad internacional, como seguidor de un país o seguidor de otro país en cuanto a lo que es tecnología, bueno, eso va a implicar muchas cosas. Y esa dicotomía y esa decisión la estamos tomando hoy. Se está tomando, se está pensando hoy. Gustavo lo mencionó Darío, y a mí me gustaría en ese sentido escuchar opiniones. Me gustaría saber qué piensa Florencia, me gustaría saber qué piensa Sergio Cesarín, me gustaría saber qué piensa Norberto Consani, Beni Kosakov, Alberto Hunchenreuter, bueno, y el resto de compañeros y compañeras, amigos y amigas, colegas que hoy me acompañan. Me gustaría al respecto darle la palabra, tirarle la pelota, hacerle una pared a mi amigo y colega Sergio Cesarín, que, bueno, Sergio fue una persona que me ha ayudado mucho y me ha acompañado en el libro, y de hecho es el autor del prólogo. Sergio, me gustaría que... Sí, Sergio es investigador del CONICET, reconocidísimo especialista en China, entonces ahora le damos el poder y la llave para lanzar el debate. Sergio, a vos te toca eso. Bueno, muchas gracias. Y vos sabés, Gabriel, que yo estoy muy feliz porque, bueno, pues yo te lo dije y lo expreso aquí y lo hago público. Yo te agradezco que me hayas permitido formar parte de todo el proceso de elaboración. Y después, bueno, me hiciste partícipe del libro de manera concreta a través de la autoría del prólogo. Así que yo eso te agradezco mucho. Te agradezco que hayas escuchado a veces bueno, el intercambio de ideas, en nuestras conversaciones, en nuestras sugerencias. Te agradezco la disposición cuando yo, no sé si bien o mal, tal vez un poco ansioso, trataba de coachearte para que siguieras adelante con el libro. Te dije, recuerdo que te dije algo que se ha mencionado recién, que iba a ser un antes y un después, que iba a ser un producto sensacional, que iba a servir para tu crecimiento personal y profesional. Y un libro es un hecho, es un resultado de vida y de tiempo muy importante, no solo tuyo, sino, como bien vos lo dijiste, de tu familia también. Los fines de semana, las horas del día y noche que tuviste que aplicar, todo está atrás ahora, pero bueno, el cuentakilómetro de la vida seguramente que quedó registrado, han quedado registrado todo eso.
A ver, si me preguntan a mí, a ver, sobre el libro se han dicho cosas muy buenas. Lo primero que se me ocurre, debo serte sincero, Gabriel, no lo voy a llevar a la playa. Sabés que lo tengo acá, lo he leído porque incluso estoy estudiando un poco el tema de Corea, así que me viene bárbaro como fuente bibliográfica. Pero bueno, bromas aparte. Yo creo que el libro habla de muchísimas, o sea, el libro en todo su desarrollo habla de miles y miles de variables. El libro interroga sobre miles de aspectos. Abre ventanas que yo, algunas se me han ido ocurriendo a medida que conversábamos. Las planteo porque pueden servir para el debate, ya que Adriana, como la tradicional incitadora y asusadora, nos invita a ese debate. Obviamente que en estas cuestiones el tema del conocimiento, el conocimiento humano, la generación de conocimiento humano, los procesos de generación del conocimiento humano están involucrados. Eso es de una valía y una cuantía que no necesita ser explicado, digamos, ¿no? Cómo los países, los estados, las empresas, la estructura del mundo corporativo se organiza para generar recursos humanos, personal calificado de primer, segundo, tercer nivel, como para llevar adelante este tipo de procesos de ascenso, digamos, tecnológico, de superación tecnológica y de competencia tecnológica. Habla también de los contextos institucionales, políticos, económicos, institucionales, los contextos sociales en los que se verifican opciones y grados de libertad en términos de emprendedurismo y creación de nuevas empresas. Todos esos factores societales que están involucrados son de una tremenda complejidad para llegar a resultados de mejora u optimización o logros tecnológicos importantes. En Asia no es igual que en América. Pregunta, ¿por qué? Abierto el debate, primera pregunta. Obviamente el componente financiero, habla de la capacidad financiera de los estados, cómo se financian investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, el papel del sector privado, porque se habla tanto del sector, de la vinculación entre el sector privado y el Estado. Bueno, pero el modelo coreano, ¿qué nos muestra? Que de una primera propensión de inversión estatal a una segunda, tercera o etapa actual donde hay una fuerte inversión del sector privado. ¿Por qué ese compromiso se mantiene el del sector privado? ¿Por qué el Estado se retira y de alguna manera cede ese papel al sector privado? ¿En el modelo asiático, coreano, taiwanés, hongkonés, chino o en el modelo occidental, si es así? En Alemania tal vez o en Francia. El rol del Estado. Esto es millones y millones de veces lo escuchamos. Aquí hay una función de los Estados que fue, es y será crítica respecto a lo que tiene que ver con la generación de capacidades endógenas, sea en alianza o de manera individual o multilateral, para lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Es de perogrullo lo que voy a decir, pero el libro nos está diciendo también que información no es conocimiento. La información, no sé, es una data o no sé cómo llamarlo, seguramente alguno de ustedes podrá expresarlo mejor, pero generar conocimiento sobre la base de esa información, generar productos y resultados, ese es un complejo proceso que exige coordinaciones, sinergias, combinaciones no solamente entre lo macro, el Estado y los privados, sino a nivel de interacciones humanas, de grupos, de team de trabajo, de metodologías de trabajo corporativo, etcétera, etcétera. Aquí también yo creo que el libro, y un poco me parece ligado a esto, el tema de cómo todo esto nos impone una mayor sofisticación, todo esto exige mayor sofisticación en términos de definición de políticas públicas, de estrategia de mediano y largo plazo, mayor sofisticación, como dije antes, en organización corporativa, mayor sofisticación a nivel de universidades en términos de la formación de recursos humanos lo cual significará a lo mejor orientar programas para una sociedad, entre comillas, más tecnológica o contextos más tecnológicos. Habla de la formación de redes. Uno dice, ay, que las redes, pero no es fácil armar redes de vinculación tecnológica. Sinergiar eso es muy complicado. La Argentina es un caso de rupturas o de brechas o de cuñas en el sentido que nos dificulta mucho las cosas. Hay países que funcionan mejor que eso. Las experiencias de Corea que también citás
como también digo en el caso de Taiwán, puede ser el caso de Singapur, puede ser, y el caso de China, por supuesto, en términos de escala, es una cuestión, me parece, interesante de ver. El tema de la creación de los ecosistemas empresariales, vos hablás de eso. Esto no es fácil, todos sabemos cuán importante es, pero es muy dificultoso. Entonces exige, digo, acá hay exigencias nacionales, estaduales, que requieren, digamos, requieren circuitos, requieren una combinación de esfuerzos muy, muy ajustada, que en el modelo asiático funciona tal vez porque hay una mayor, verticalidad en términos de asignación de valores y de orientación por parte de los Estados-nación o de los Estados nacionales, caso de China, como dije antes, en las economías más abiertas tal vez menos, y en las latinoamericanas, por supuesto que esa orientación, esa generación es mucho menor. Todo esto, para no hacerlo largo, obviamente esto implica un proceso de reconversión económica global. Gabriela, en realidad, lo que está diciendo, lo que nos está poniendo es, nos está situando, digamos, en el marco de lo que es un macro debate, digamos, sobre lo que es sobre la reconversión de la economía mundial. Estamos dejando atrás industrias tradicionales de telecomunicaciones, industrias tradicionales aeroespaciales, industrias tradicionales automovilísticas, con lo cual la industria tradicional de la energía, etcétera, etcétera, también va quedando atrás. Esos procesos son procesos globales que vienen, tal vez que estén madurando, y estos procesos de telecomunicaciones o estos procesos de tecnologización son realmente muy fuertes y muy potentes. Y con todo este proceso de reconversión económica global y todo lo que el libro nos dice que implican estos procesos complejos, sean nacionales o plurilaterales o multilaterales, esto lleva o genera procesos de reingeniería social, ¿no? Entre sectores más dinámicos, menos dinámicos, sectores más preparados, menos preparados, más vinculados con el mundo, menos vinculados con el mundo, interconectados, no interconectados, la economía, fuera, dentro de Internet o de las redes. Todo eso genera impactos a nivel social y procesos de redistribución de capacidades a nivel social, sobre las cuales también se debe aplicar conocimiento no para evitar los procesos que indefectiblemente van a ocurrir, pero sí para orientarlos como para que no se produzcan graves desequilibrios internos, con los cuales las grietas o las fisuras sociales pueden ser muy graves. Y en última instancia, yo creo que el libro propone, por lo que ustedes han dicho, sobre todo por los colegas que me han precedido y que son realmente especialistas, todo este universo tecnológico que Gabriel también explica y describe en el presente y sobre todo en términos de futuro, exige y exigirá cada vez más una reconceptualización de los conceptos. ¿Cómo expresaremos estos procesos que están ocurriendo? Industria. Y bueno, no quiero. ¿Es la industria de hoy la industria del ayer, 20, 30 años atrás? ¿Se llamará industria lo que viene de acá a 20 años? ¿O tendremos que llamarlo de otra manera? ¿O ya se llama de otra manera? A lo mejor yo no lo sé. Pero me parece que en términos políticos, económicos, sociológicos, etcétera, todo esto requiere nuevos conceptos, una reconceptualización de conceptos, y ese es un enorme desafío, tal vez para un segundo libro, en el que de alguna u otra manera ya se vayan proponiendo conceptos o miradas que, bajo el imaginario de una sociedad de aquí a 20, 30 años, sea en términos de puja, competencia global, o sea a lo mejor más a nivel regional, nos pueda ilustrar, nos pueda orientar y nos pueda enseñar mucho más sobre lo poco que aún sabemos o podemos interpretar de este mundo en competencia y en plena transformación que Gabriel también, con tanta minuciosidad, describe en su libro. Gracias. Bueno, qué disparadores que largó ahí, una batería de disparos, ¿no? Realmente provocó a todos. Así que a ver quién agarra el guante, porque creo que es necesario para el autor que ha invitado a gente también que analiza estos ejes, que alguien de estas provocaciones que tiró Cesarín de la industria, hoy es algo tan hablado y tan discutido, la industria no solamente en Argentina, en la región y en el mundo, y bueno,
cómo las llamaremos a futuro y qué tipo de industria vamos a implementar nosotros. Es todo, ojo, es un desafío. Así que, ¿quién quiere hacer, obviamente, una pregunta o exponer un pensamiento? Porque de eso es lo que invitó Gabriel Balbo. ¿Es así, Gabriel? ¿No es así? A ver, todo el... Sí, bueno. Sí, cómo no, Beni, por favor. Bueno, no, la verdad que, Gabriel, más que felicitaciones, el libro tiene enormes virtudes. Primero, la temática, que la verdad que es un tema ineludible para pensar nuestro desarrollo económico y demás. Segundo, que la verdad que lo has trabajado en forma excelente y está construido a partir de las evidencias y con una muy buena descripción y muy sencillo de leer. Y la verdad que para mí fue un placer y creo que es súper recomendable. Cuando uno piensa en los temas de desarrollo económico, que en particular es la principal preocupación que yo tengo, si uno lo mira en largo plazo, el desarrollo económico en definitiva es converger a los niveles de eficiencia, competitividad, bienestar que tienen las sociedades más avanzadas. Y a la Argentina no le fue tan mal hasta finales de los años 70, y que de alguna forma estaba acoplada a cómo funcionaban los paradigmas tecnológicos y cómo estaba la división internacional del trabajo, y era un mercado lo suficientemente atrayente y teníamos una participación notablemente activa. Creo que después vinieron la inestabilidad macroeconómica y la volatilidad nos dio el desempeño reciente de estancamiento, de pobreza, de pérdida de productividad, pero fundamentalmente de notable heterogeneidad, con un sector notablemente moderno que menos de 10 países de los 180 del mundo pueden llegar a tener, pero que eso no es suficiente para ni generar el empleo ni para sostener el crecimiento en el largo plazo. Y la cuestión macroeconómica obviamente ocupó el lugar central por todas nuestras volatilidades y por toda la necesidad de estabilización de precios. Pero acá aparece un vínculo que pocas veces se ha estudiado y que es fundamental, que es cuáles son los comportamientos de las empresas, el desarrollo de las capacidades competitivas, la generación de valor, la dinámica de cambio estructural, en definitiva, cómo la agenda de desarrollo, si no se asume, tampoco nunca vamos a lograr la famosa estabilidad macro, que es condición necesaria, pero que articula con esto. Y creo que la Argentina, desde los años 80 en adelante, no tuvo capacidad para adaptarse ni a la que podemos llamar ahora Revolución 3.0, y ahora tenemos este desafío de lo que denominamos la Revolución 4.0. Y que, obviamente, si queremos operar la pobreza, la exclusión y ser sustentables, tenemos que replantear nuestra dinámica de cambio estructural, ver dónde están los nuevos paradigmas tecnoproductivos y tratar de ver, bueno, cuáles son los costos y los beneficios que uno tiene y tener una actitud activa. Y esto se logra con cuestiones bastante sencillas, porque son ejercicios colectivos en donde no son solo los esfuerzos individuales y en donde obviamente estos temas tienen que estar en la agenda, y creo que vos los planteás con mucha claridad, y creo que estás dando un aporte no solamente para la reformulación de las políticas públicas y la necesaria evaluación de las mismas, sino también como para definir las estrategias empresariales y ver el enorme potencial que tiene la economía argentina, que lamentablemente en las últimas décadas hemos tenido un desempeño, bueno, que lo único que hemos podido crecer es la pobreza y la exclusión y no aprovechar las enormes oportunidades que tenemos. Hoy, lo que vos estás planteando se van a construir a partir de los activos construidos en el pasado, pero que obviamente requieren de acciones en donde, bueno, si asumimos este ineludible compromiso de ponernos a tono en esta nueva guerra tecnológica que vos planteás, posiblemente podamos tener un mejor desempeño. Así que tu libro es un gran aporte para las políticas públicas, para repensar el desarrollo económico, para mirar las estrategias de las empresas, para entender la complejidad de la dinámica de cambio estructural, así que es
súper recomendable y te felicito por tu aporte. Muy bien, gracias Bernardo. Y bueno, el doctor Gracias, Beni, por tus palabras. El doctor Huyenreuter quiere también decir algo, así que bueno, adelante, doctor Huyenreuter. Bueno, gracias, Gabriel, y te felicito por el aporte que has hecho, porque en un país que prácticamente ha caído del planeta, el hecho de tener analistas que se indaguen sobre actores preeminentes como China me parece muy valioso. Y creo que el dato que vos manejás, yo no he leído todavía el libro, pero estoy interiorizado de él, el dato que manejás, que básicamente de escala tecnológica, abre una puerta, me parece, de estudio muy importante, que quizás, bueno, no es el tema que vos te propones, pero genera una pregunta en el campo de la ciencia política y de las relaciones entre los estados, que es, primero, que China está generando un poder sutil a través de la tecnología. Pero hay una pregunta importante que a mí se me desprende de las palabras que se han dicho aquí y del núcleo del libro, que es cómo un régimen cerrado con características relativamente totalitarias, que conviven leninismo y mercado en China, puede realizar esta expansión geotecnológica manteniendo el régimen, porque tradicionalmente siempre se pensó que cuando un régimen cerrado, con características totalitarias, yo diría que un régimen con un partido único como China lo es aún, siempre se pensó que si se abría tecnológicamente ponía en riesgo el sistema político. Y China está demostrando que no. De manera que me parece que este dato, el contenido del libro, presenta esta gran pregunta también, ¿no? Porque de alguna manera nos lleva, a mí por lo menos me ha llevado a preguntarme cómo China está manteniendo el régimen a través de la tecnología y usando la tecnología para mantener el régimen. O sea que me parece un aporte muy importante que vos haces, Gabriel, porque vamos a necesitar a los argentinos que piensen el mundo, y yo creo que con este aporte vos lo estás haciendo, impulsando nuevas formas de pensamiento sobre China en particular, ¿no es cierto?, y el mundo. Te felicito. Gracias, doctor Huyenreuter. Y bueno, invitamos a otro de los especialistas que están en la presentación a vertir su pensamiento o bien hacer una pregunta también. A ver si no tengo alguna a mano, porque no veo ninguna. Mariana, no sé qué está, no sé si, a ver, no. Estás tímidos. Bueno, aprovecho este hueco, digamos, para agradecer a todos mis amigos, a los Monteros que están ahí, lo veo a Pablo que ya entró, a Darío que entró, a Martín, Gustavo. La verdad que son unos grandes compañeros de vida. Agradecer también a Eduardo Fernández, que está presente también, con el cual hablamos y debatimos ideas. Muy interesante la conversación con él. No sé, estoy viendo a gente que no pude saludar anteriormente y no quería dejar de hacerlo. De todas formas, me interesa esta idea de intercalar pensamientos y disparadores que surjan del libro, ¿no? No sé si Edgardo, ¿estás ahí? No sé si no te veo, no tengo todos los cuadraditos. Edgardo, Norberto, Consani también me gustaría que dé su punto de vista acerca del tema, más allá del libro, o Mariana Vázquez también, que comente su idea, su visión acerca de esta cuestión de cómo Argentina se posiciona o cómo debería posicionarse
delante de un tema tan importante en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología que vamos a utilizar en el futuro, la tecnología que no tenemos o que tenemos que desarrollar, quién nos va a ayudar a desarrollarla o a quién vamos a seguir y qué nos conviene. Quizás es muy amplia la consigna, pero bueno, está bueno ir tirando ideas como para alimentar una suerte de idea general, de idea... Miguel Binstock quiere hacer una pregunta. Sí, Miguel. ¿Me permitís, Gabriel? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha ahora con disrupción, pero se escucha algo. Bueno, mi consulta en base a esto último que planteas era que nosotros tenemos como una experiencia histórica de lo que implica la dependencia tecnológica de los países centrales, ¿no? En particular Estados Unidos y bueno, también Europa. Si vos te animás, digamos, a esbozar, ¿cuál puede ser el camino que recorremos en una eventual alianza con China? Si eso nos va a llevar también a una dependencia tecnológica como la que hemos venido sufriendo, o a un camino de mayor cooperación y de integración y de participación en torno al desarrollo de tecnología. Miguel, ¿podrás reiterar la consulta, la pregunta? Porque no sé si estabas muy cerca del micrófono, qué inconveniente técnico tenías, pero se te escuchó entrecortado. Fíjate que... Sí. Se muteó. Sí, no. Miguel, a ver. ¿Me permitís, Gabriel? Hola. Sí, Norberto. Gabriel. No, yo sinceramente no puedo opinar sobre el tema del libro, porque vos sabés que lo recibí hace horas nada más. Me lo mandaste, incluso me lo mandaste por el WhatsApp. No tengo el ejemplar, pero yo quiero rescatar la persona de Gabriel. Eso que lo conozco muy poco, pero hace unos años que él se arrimó al IRI para colaborar, para trabajar, y verdaderamente cuando se hizo el congreso que nosotros hacemos regularmente, Estudios Chinos, ¿te acordás? En el 2017, estuviste con Cesarín, digamos, trabajando el tema tecnológico. Y hoy, y verdaderamente cuando veo eso, digo, no, porque todo el mundo habla de China. Yo le siempre cuento una anécdota, que Sergio la conoce. Cuando nosotros creamos el Centro de Estudios Chino, invitamos al embajador de China en Argentina, y en la sala había 3 personas. El embajador, yo y el Jorge Di Masi, que lamentablemente falleció hace algunos años. Es decir, es el interés de China. Ahora todo el mundo se monta sobre el tema chino, pero en general la mayoría repiten temas que hacen a la economía, que hacen a la política, pero muy pocos, y creo que vos debes ser una de las grandes excepciones, que van el tema clave. El tema clave es el tema de tu libro. Ese es un tema clave, por eso yo el año pasado te convoqué para que dieras una charla dentro del marco de la especialización en estudios chinos en el IRI, ¿no te acordás? Y ustedes junto con Sergio escribieron en la revista nuestra, el último número, un artículo que es muy, muy bien comentado con respecto a este tema. Es un condensado de alguna manera de tu libro. Y hoy, dentro de pocas horas que dispuse, me impactaron 2 temas. Primero, el prólogo de Sergio. La verdad, generalmente los prólogos son de compromiso. Lo que hizo Sergio ahí verdaderamente es un trabajo notable, verdaderamente notable, que yo se lo remarqué. Y lo tuyo, que directamente abarca muchos temas que son hoy fundamentales. Y como escuché por acá que alguien habló, digamos, en una Argentina en franca decadencia, y lo remarco, verdaderamente es una luz que ilumina. Y esto no es una expresión para quedar bien con vos, Gabriel, es una expresión verdaderamente, es como una alegría que nace de esta oscuridad,
soy muy generoso en el término para hablar de oscuridad, que haya una persona como vos que produzca un libro de esto, verdaderamente explica de alguna manera esto que todavía lo pongo en mayúscula, todavía existe en Argentina, por eso tenemos sectores de excelencia como el INVAP y la tecnología espacial o la tecnología nuclear, porque verdaderamente en un país que se está, creo que los términos, cualquier término que uno use queda corto con respecto a esa realidad, y que salga un libro como tu libro, te tiene que verdaderamente llenar de orgullo, Gabriel. Y desde ya te estoy diciendo, y públicamente, con más de 50 personas que me están escuchando, que vas a ser convocado no solo a la especialización de estudios chinos, sino a la maestría nuestra en estudios internacionales. Así que felicitaciones, Gabriel, y una alegría, y gracias por la invitación sobre la hora, pero valió la pena. Muchas gracias. Si me permiten, Adriana, Gabriel. Sí, como no, Jorge. No sé si ahora me escucha. Perdón. ¿Se me escucha ahora, Gabriel? Sí, Miguel. Jorge, va a hablar, porque no sé. Sí, adelante. Va Miguel Bistock, que tuvo problemas de sonido. Sí, adelante. Perdón. Miguel, adelante. Un segundito, Adriana. Sí. Quería agradecerle a Norberto sus palabras. La verdad que me enorgullece que me tenga en cuenta para el IRI. Yo realmente valoro mucho el trabajo que él ha hecho durante todos estos años en el IRI, y me complace mucho agregarle valor al IRI. Así que, Norberto, adelante estas 50 personas, también te agradezco que esta convocatoria y el trabajo que podamos hacer conjuntamente. Bueno, Miguel Bistock, para que pueda hacer la pregunta. Sí, estaba con manos libres, entonces me puse ahora los auriculares, así que por ahí se escucha mejor. Bueno, obviamente estoy en viaje, por eso estoy sin cámara, pido la disculpa. Antes que nada, obviamente, felicitar a Gabriel por el trabajo realizado, el esfuerzo, y para nosotros es un lujo y un placer que él sea parte del plantel docente del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Me acuerdo, nos hemos juntado en algún bar en algún momento, yo tenía que hacer un viaje y ya estaba, como me contaba, todo lo que venía haciendo, estudiando sobre China, así que bueno, el fruto, la verdad que felicitaciones de nuevo, Gabriel. Mi pregunta era que nosotros tenemos, como históricamente, un aprendizaje de lo que ha sido el lugar que nos han relegado las potencias del centro, digamos, en temas de dependencia tecnológica, digamos, cuál es el rol que nos han intentado asignar, y mi consulta es si en base a lo que vos has visto, estudiado, cuál podría ser potencialmente el papel en una eventual alianza con China de Argentina en esos términos, ¿no? Si también nos relegarán a una cuestión menor en términos de tecnología, o ves una política de ellos en términos de propender a una cuestión más pareja, ¿no? En esos términos de difusión de sus tecnologías y de su conocimiento. Bien, ¿respondo o sumamos a Jorge y después respondo más preguntas? No sé, como ustedes prefieran. Sí, yo quería hacer un comentario muy breve, Gabriel. Sí. Y respondemos a la pregunta, que es muy interesante, la pregunta de Miguel. Bueno, en primer lugar, querría agradecerte por la deferencia de esta invitación, del libro que me resultó una enorme guía, y ese me parece que es el valor de la obra. Es una guía para quien esté pensando en políticas públicas, como decían antes, para quien esté pensando oportunidades, porque hay la brecha también para generar oportunidades. Así que yo creo que el trabajo del pionero, que es el que has desarrollado, es invitar y sumar más gente a que piense e investigue y debata sobre cuáles son nuestras alternativas reales para achicar esa brecha que promete ser más grande de lo que es hoy. Así que he disfrutado tu trabajo y espero que sigamos en contacto para desarrollar alguna actividad en Patagonia. Gracias a todos. Gracias. Sí, Miguel, ¿puedes responder la pregunta de Miguel
Winstock, Bien. aparte de agradecer lo de Jorge, ¿no? Porque... Bueno, Jorge, te agradezco tus palabras, contá conmigo para la actividad que quieras hacer en Comodoro. Sabés que aprecio mucho tu colaboración y siempre estás atento a mi trabajo y me has espoleado a hacer lo que hay, bueno, en definitiva el resultado del libro. Con respecto a la pregunta de Miguel, bueno, con Miguel hemos hablado mucho acerca de estos temas. Creo que hasta lo que está buscando Miguel es un poco poner más a la luz nuestras ideas y nuestra proyección acerca del papel de Argentina en una relación, en una eventual relación estratégica más profunda con China. Bueno, personalmente creo que la cuestión no tiene que ver con China en sí, no habría que pensarlo desde el punto de vista de el otro, sino de nosotros. Creo que nosotros tenemos que resolver la cuestión del interés nacional antes de avanzar en cualquier relación estratégica de mayor envergadura a la que hoy tenemos con la Sociedad de las Naciones. Hoy no tenemos realmente un acercamiento estratégico ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Rusia, ni con la Unión Europea, que son, bueno, los grandes centros de poder actualmente. Que tampoco es una cuestión que esté mal, sino que no tiene fundamento estratégico detrás que lo soporte. Esa es la gran cuestión. Nosotros no tenemos interés nacional. De hecho, voy a usar algo que Alberto Hürsenreuter menciona en uno de sus libros, que habla sobre un país con geopolítica cero. Alberto, corregime si así es exactamente, ¿no? Tu idea, ¿no? Acerca del posicionamiento geopolítico o la idea de geopolítica que tiene Argentina. Y no porque Argentina no tenga cuestiones que pueda hacer valer en el tablero internacional, pero no surgen acuerdos internos, más allá del color político del gobierno de turno, no surgen acuerdos internos que sean trascendentales. Entonces esto no nos permite tener una relación profunda con ninguno. En ese sentido, yo veo cuestiones positivas y negativas en cuanto al acercamiento hacia China, como son también positivas o negativas hacia Estados Unidos, o hacia Rusia, o hacia Unión Europea. Pero lo que no hay detrás, reitero, y me parece muy importante, es un plan estratégico de largo plazo. Gabriel, hay una pregunta hay una mano levantada de Miguel Recondo. Sí, Miguel. Sí. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, Gabriel, un gusto. Bueno, ahora estoy sumamente inquieto para comprar el libro y leerlo, lo cual desde ese punto de vista la función está cumplida. A ver, yo soy un colega en estas temáticas, sociólogo de origen, nada más que esta presentación breve y también con un doctorado en Relaciones Internacionales. Bueno, ¿por qué también me interesa en leerlo? Porque acá se ha dicho recién, se ha apuntado 2 o 3 cosas sobre las que me gustaría ahí tener alguna reflexión tuya. Yo creo que tenemos posibilidades, o sea, estoy en parte de acuerdo con lo que se ha dicho, es real que tenemos una geopolítica, o no tenemos una geopolítica claramente definida. A mí se me ocurren puntas en las cuales profundizar, que podrían entrar como vectores en esto. Por eso también me interesa ver el libro que obviamente tendría materiales para esto. Una es una pregunta de modo general, que es cómo se gestiona conocimiento en las naciones y en los sectores. Obviamente que
es una pregunta, esa es una. La otra es el rol que escaparía, a ver, retiene los problemas macro, pero intervenir en los temas mesoinstitucionales. Es decir, claramente tenemos problemas macro, depende de cómo se lo mire, casi insolubles, pero debajo de lo macro está toda la madeja de normas e instituciones estatales de la sociedad civil, etcétera, donde nosotros nos podemos inspirar. Este es el concepto, bueno, creo que he llevado adelante en la tesis que tengo sobre eso, y es donde, es decir, difícilmente nos podemos igualar a China o cualquiera de estos países, con China probablemente menos que con otros, por la estructura política por todos conocidos. O sea, no imagino una estructura posible que imite nuestra, que imite a China. Pero sí hay muchos temas de cómo investiga China, como digo China, puedo decir muchos otros países, y cómo lleva adelante los procesos asociativos, sería un tercer tema, ¿no? Que me parece que son estos tres, preocuparse por cómo gestionar conocimiento, hay mucha bibliografía sobre eso, y obviamente esto refiere a cómo se gestiona institucionalmente, y yo creo, no soy yo el que tiene que hablar acá, vos sos el actor principal, pero me imagino que seguramente deben aparecer allí cómo se comportan las organizaciones universitarias, los centros tecnológicos, claramente no es Corea, es decir, me parece que estos tres temas, asociativismo, el tema mesoinstitucional, mesopolítico, mesocultural, y gestionar conocimiento son tres temas interesantes como vectores, ¿no? Como puntos de vista para entrar a esta temática. Bueno, realmente me importa muchísimo y valoro muchísimo lo tuyo, y yo creo que esto hay que repetirlo mucho también, porque donde estamos acá, justamente no es el nivel, los que estamos acá no somos del nivel macro, ¿sí? Por lo que conozco algunos, pertenecemos a ese otro nivel, que sigue al macro, pero que alentamos desde universidades, centros tecnológicos, sociedad civil, esfuerzos para construir de esta manera. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Me parece muy interesante la idea de poder ir al grano, al hueso, más que al grano, de cómo se gestiona el conocimiento en las naciones. A propósito, ya que hablamos de conocimiento, voy a hacer un pequeño aviso parroquial, porque estamos comenzando en la Jauretche un posgrado en Dirección y Gestión de la Tecnología, que tiene mucho que ver con la idea de la gestión de conocimiento. Yo solamente voy a tirar un nuevo disparador, si quieren, y me gustaría que Darío Carezani o Miguel Binstock también opinen. Pero yo creo que para gestionar conocimiento hay que tener bien en claro hacia dónde apuntar las políticas públicas, porque la gestión de conocimiento la tenemos que pensar en un nivel nacional. O sea, es muy claro que nosotros no podemos llegar a ser China, no podemos llegar a ser Estados Unidos, no podemos llegar a ser Rusia. Probablemente sí podamos llegar a ser un país importante dentro de las cadenas de valor globales, que le agreguen valor desde un nicho particular y donde Argentina pueda construir ese conocimiento. Ahora, para generar ese nicho y para profundizar en ese nicho, tiene que haber políticas públicas que apunten a ese nicho. Y cuando hablo de políticas públicas, cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que pensar en guita, hablando en criollo, dinero, plata, que hoy en día no es lo que abunda por estas latitudes. Darío, Miguel, me gustaría que complementen esta idea, ¿no?
Bueno, yo, ya que me ofreces la pregunta, voy a hacer la reflexión. Voy a rescatar algo que dijo, ya que lo hacemos dinámico y grupal, algo que dijo Sergio Cesarino, y creo que fue él, que es acerca, Sergio planteaba cómo va a ser la fábrica dentro de 30 años, una cosa así, ¿no? Ahora, fijémonos, ¿no?, un poco en los términos. Muchas veces nosotros usamos términos, decimos hoy en día, ¿no? Decimos la actividad industrial o la actividad manufacturera. Manufacturera de las manos. No hay ninguna actividad manufacturera. Todo pasa por las máquinas. Hay una sola actividad que quedó manufacturera en un país no capitalista, ¿no?, como es Cuba, que es la producción artesanal y que después lo venden y es una fuente de ingreso de los habanos cubanos. Todo el resto de las actividades no pasa por las manos, ¿no? Pasa por las máquinas, pasa por las máquinas. Creo que esto es importante para entender también la dimensión de los fenómenos tecnológicos. Estamos asistiendo a un fenómeno impresionante, que es que el mundo logró resolver tecnológicamente una vacuna contra el COVID en 9 meses. Y en distintos lugares, en Rusia, en China, en Europa, en Estados Unidos, hay distintos laboratorios, algunos privados, otros públicos, u otros mixtos, asociaciones entre universidades como la vacuna AstraZeneca, pero lo importante es que el hombre en 9 meses, 10 meses, logró, no la resolución del problema, pero al menos un escudo muy importante. Y yendo concretamente a lo que plantea Miguel, lo que plantea Gabriel, digo, me queda pensando en qué rol tiene Argentina, los problemas de formación en Argentina, las capacidades que tenemos vacantes, y cuál podría ser el rol en las cadenas globales de valor, ¿no? Atendiendo a que somos un país que está muy lejos de los centros, estamos bien en el sur, pero a su vez, como bien decía Beni Kosakov, no fue en los 80, fue un poquito antes de los 80, un poquito antes, en 70 y pico, 76, 75, en el cual dejamos de ser un país que crecía, un país en el cual la macro empezó a estar mal. Pero el problema es que desde el 75 o del 75 concretamente, que fue el Rodrigazo, para poner un hito, ¿no?, el famoso ministro de Isabel Martínez, del 75 ahora pasó muchos años. Y si uno mira lo que pasa en Corea del Sur, en la época que acá tenemos a Celestino Rodrigo, y donde estamos nosotros hoy, lamentablemente, para los que nos acordamos de lo que era la política económica o la política industrial en el 75, no hemos evolucionado, no estamos mucho mejor, al contrario. Estamos con una deuda terrible, con niveles, una deuda externa, digo, estamos con niveles de pobreza terribles, estamos con asimetría social y sin grandes proyectos de infraestructura. No es que el país ha hecho nuevos puertos, nuevas centrales nucleares. Lo último más importante, digo, significativamente, fue cuando terminamos la central Atucha 3. Pero ya hace como 10 años que la terminamos. No hubo grandes. Entonces digo, estamos en un país en el cual hay una necesidad de programadores. Dicen los empresarios del sector que hay un déficit de programadores, que si tuvieran 10.000 más recursos calificados, el mercado, las empresas estarían dispuestas a tomar a esos programadores. Pero cuando uno mira el tamaño de inversión, como vos decís, para integrarse hace falta plata, y cuando vos ves lo que, como vos bien lo comentás, las inversiones de los institutos tecnológicos. Yo hasta hace poco estaba
en la vicepresidencia del INDI, lo que es los institutos, las instituciones de CIT en Argentina con respecto al financiamiento, estamos muy complicados. Vos mismo lo explicás. Lo que gasta, o lo que invierte, mejor dicho, Brasil y lo que gasta Argentina. Nosotros hace años que venimos hablando del 0,5 de pasar al 1 del PBI y siempre estamos patinando. Por ahí en una época llegamos, un poquito está el 0,7, 0,8 y de golpe se cae el PBI, pero también se cae la inversión en el sector. Entonces, estamos en un desafío muy importante, que es esta transformación industrial que se está produciendo. Porque tampoco es que la cuarta revolución industrial se está construyendo, digamos, hay muchas empresas, y muchas empresas pymes, hay trabajos de CEPAL muy interesantes que muestran esto, de cómo muchas pequeñas y medianas empresas, desde los helados Grido hasta empresas que hacen insumos para la industria, para la maquinaria agrícola, para los servicios industriales, que están incorporados a las tecnologías 4.0. Y hay un plan del Estado que brinda capacitación, brinda asistencia, pero el desafío es muy grande. La agenda de la política industrial argentina no está en estos temas tan explícitos. Nosotros estamos en que tuvo un bebé Pampita, que la burbuja y Boca. Los temas tecnológicos no son agenda de la política argentina. Digo, nosotros somos también descendientes de los españoles. Cuando uno va a España, aparece el balance tecnológico en cualquier diario. Acá en los diarios aparece todo el chisme de la televisión, todas las pavadas, todas estas sandeces, y no aparecen los verdaderos temas que le interesan al país. Entonces, para cerrar con una opinión a tu pregunta, creo que hay una oportunidad. Creo que hay que elegir sectores muy claros, por ejemplo, los sectores ligados a la industria de medicamentos, a los insumos para la medicina, la telemedicina. Creo que ahí hay capacidades tecnológicas y hay expertez y capacidad de hacer actividades de investigación y desarrollo puntuales para integrar en alguna parte los eslabones de la cadena global. Pero el desafío es muy importante, porque si no nos ponemos al tanto con las transformaciones, creo que no va a ser la diferencia entre los 70 y hoy, sino que dentro de 20 años creo que va a ser un retroceso más significativo, porque con esto que decía de que el mundo logró una tecnología y un ensamblaje entre los conocimientos científicos y tecnológicos para que en 9 meses desarrollar en distintas partes del mundo vacunas, esto demuestra que el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico y el desarrollo ahora científico-tecnológico en un efecto más simple es tan importante que si Argentina no ocupa, si las empresas argentinas asistidas por el Estado no ocupa esos lugares, esos intersticios que hay en las cadenas globales de valor, vamos a tener un país mucho más asimétrico y mucho más pobre en el corto plazo. Bueno, Gabriel, lo que quiero informarles a todos los oyentes que el libro está en venta en la cadena Cúspide, en la cadena Jenny, y realmente en la plataforma Alma Luz, donde se hace envío directo. Y queda nada más que decir gracias a todos, y que está el libro en venta, y que hay que recomendarlo, hay que hablar del autor y su desarrollo, porque para que un investigador siga adelante en Argentina depende de todos nosotros. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y creo que en ese punto yo como directora editorial tengo que decirlo, porque promulgar nuevos planteos, y de acá, de estos libros, tomar cómo pararnos y de qué punto desarrollarnos,
en el campo tecnológico en Argentina, porque estamos y vivimos acá, yo creo que es importante predicar de aquellos autores que están trabajando en esto. Acá hay muchos especialistas de excelencia en Argentina, pero ya en estos paradigmas se planteaban con una visualización de ciertos problemas que iban a visorarse para esta fecha y no fueron escuchados. Yo no quiero que Balbo no sea escuchado con lo que escribió, quiero que todos tomemos conciencia, porque en el 2013, quien les habla, hizo una gran inversión llevando a ciencia y tecnología a la Feria Internacional del Libro. Tuve el gusto de llevar al colega, al profesor Skolnik, creador de Clementina en Argentina, que fue rector de la Universidad de Exactas. Entonces no quiero que, o sea, lo que yo propongo es que luchemos por el sector tecnológico, porque es una necesidad vital de ayer, de hoy y de aquí en adelante. Y depende de todos nosotros, de todos los que están y participamos de esta gran convocatoria que hizo Gabriel y toda la pasión que pone Gabriel y todos los puntos que va estudiando y lo curioso que es terriblemente curioso como buen investigador. Yo les agradezco a todos, pero la responsabilidad hoy como predicadores lo tenemos nosotros. Salgamos a difundir y a mover al país de esta manera. Creo que es el único modo que salgamos adelante. Gabriel, te dejo tu final y yo como directora editorial estoy más que agradecida por esta excelente presentación. Gabriel, tu saludo. Bueno, creo que Adriana, la verdad que resumiste perfectamente el espíritu de esta presentación. Solamente me queda nuevamente agradecer la presencia de todos y todas. La verdad que para mí estoy muy, muy contento, muy emocionado de tenerlos a todos ustedes junto a mí en mi primer libro. Espero que podamos generar más conocimiento y que, como bien menciona Adriana, ese conocimiento tenga valor para la construcción colectiva, que tenga valor para generar espacios políticos, espacios tecnológicos de trascendencia y que, bueno, que tengamos una Argentina mejor en el futuro. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Nos vemos, gracias a todos. Y un aplauso para Gabriel, que lo hicimos entre todos. Gracias.